Estamos muy cerca de la fecha en la que se van a celebrar los premios de los Oscar, la entrega de los Oscar. Ya sabéis que es a principio de año. No sé si este año si se va a celebrar o no, porque con el tema de lo del COVID, pues no sé si se celebrará o no, pero ya sabéis que una de las cosas que recordamos aparte del famoseo, aparte de las fotos y de todo ese tema de entregarle los premios y demás, hay siempre una frase que se menciona que tiene que ver con la alfombra roja, ¿vale? La alfombra roja por la que pasan todos los famosos, todas las celebridades del cine y en las que se les reconoce por su trabajo como actor o por cualquier otra cosa, ¿no? Alfombra roja también se suele poner en las bodas, ¿verdad? Cuando entran los novios para casarse, pues entran por una alfombra roja, generalmente, ¿vale? En algunos lugares la ponen de otro color, no importa. Alfombra roja también es lo que hay en actos institucionales, cuando el gobierno hace alguna cosa y pasa por ahí, no sé, pues las autoridades del gobierno, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma. Alfombras rojas también hay en los hoteles, ¿no? En hoteles de lujo, muy especialmente. Las alfombras rojas siempre tienen mucha pompa, tienen mucho que quieren mostrar, ¿no? Y en realidad no es la alfombra, sino la gente que va a pasar por la alfombra. Hay muchos que están pendientes de eso, ¿no? Los periodistas, los fotógrafos, ¿verdad? Los paparazzi, pero también la gente común del pueblo suele estar pendiente de quién pasará por la alfombra roja. Las personas que caminan por una alfombra pueden sentirse, una alfombra roja en un lugar así, pueden sentirse como que son aplaudidos, que son reconocidos, personas que son aclamadas, pero ¿y por qué son aclamados? ¿Por qué son reconocidos? Pues muy sencillo, por actos que han hecho, por logros que tienen, o por la posición que ocupan, y mucho más en un acto público, ¿no? En un acto público donde se reconoce a cada uno. ¿Has caminado tú alguna vez por alguna alfombra roja, además del día de tu boda? ¿Has caminado por alguna alfombra roja en un acto institucional, en una entrega de premios o algo así? No quiero que me lo cuentes ahora, pero algún día si tienes tiempo, sí tenemos tiempo, me encantaría que me lo contaras. Me gustaría saber de tu experiencia con eso. Pero el texto en el que hoy vamos a meditar y que te invito a que vayas buscando en el Marcos capítulo 11, el texto que vamos a meditar nos habla de lo más aproximado a una alfombra roja que podríamos pensar en aquel tiempo, en el tiempo en el que Jesús estaba con sus discípulos. Jesús entra en Jerusalén antes de su padecimiento y antes de la cruz para que todos puedan mirarle solo a Él, y había que hacer algo que mostrara que Él era el elegido, el Mesías, el Señor, el Salvador, para poder poner nuestra mirada en Él y saber que Él es el Salvador del mundo. Y lo que hizo la gente, lo más similar a la alfombra roja que podemos observar aquí en este pasaje que ahora vamos a leer, es aquella entrada triunfal en Jerusalén cuando la gente la aclamaba y ponían ramas de palmera, sus mantos, sus ropas, para que Jesús pudiera entrar, no en un carruaje grande, no en un carruaje de oro, sino montado en un pollino. Si habéis visto... Si alguien está ahí con... No pasa nada. ¿Dónde estaba? Sí. Si has visto la película de Rec, ¿verdad? El asno, ¿sí? ¿A qué aspira? A ser un noble corcel. No se conforma con su posición de asno, sino que quiere ser un noble corcel. Y en la siguiente película, creo que es en la 2 o en la 3, ¿no? Pues llega a ser ese noble corcel, pero al final quiere volver otra vez a ser asno. Vamos a ver la importancia de este texto en Marcos capítulo 11, del 1 al 11. Vamos a leerlo y después entraremos en la enseñanza de la palabra. Dice así: cuando llegaron cerca de Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando hayan entrado allí, enseguida hallarán atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita, y luego lo enviará aquí otra vez. Ellos fueron y hallaron el borriquillo atado a la puerta afuera, en la esquina de 2 calles, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el borriquillo? Ellos les dijeron tal como Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el borriquillo a Jesús y le echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Los que iban delante y los que le seguían y los que los seguían aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre
del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén en el templo y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. Señor, te pedimos que hoy nos enseñes a través de tu palabra y que tengamos los corazones preparados, dispuestos a recibirla y a obedecerla, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Desde este mismo momento, cuando Jesús empieza aquí este relato, desde este mismo momento ya Marcos nos quiere mostrar todos los simbolismos mesiánicos en la persona de Jesús. Quiere mostrarnos todo el simbolismo profético aplicado a Jesús. Digamos que a partir de ahora y hasta que terminemos veremos cómo hay un montón de textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que son aplicados a Jesús y así lo vamos a poder entender. De todas formas, ya ha habido muchos textos, muchos pasajes del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, de lo que recibió el pueblo como la Torá, como la palabra de Dios, que se aplican a la persona de Jesús y Jesús se los aplica a sí mismo. De hecho, hemos visto en el Evangelio de Marcos, mientras íbamos avanzando, que había muchas discusiones y peleas entre los fariseos con Jesús, porque ellos decían que él se aplicaba cosas que eran de las Escrituras. Así que a partir de ahora nos va a recordar todo el texto, el comportamiento de algunos de aquellos profetas del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías, como ese pasaje que vimos antes en Zacarías capítulo 9. Todo lo simbólico de esos pasajes se aplica a la persona de Jesús. Así que faltan menos de una semana, aunque nosotros vamos a estar muchas semanas viendo esto, en realidad desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, prácticamente, bueno, hasta un poco antes, es todo el acontecimiento de lo que va a suceder en la última semana en la vida de Jesús. Y estamos en medio de la semana más importante en la vida de Jesús, mientras Él estuvo en ese cuerpo de carne aquí en la tierra entre nosotros, y mientras ahora ya en la presencia de Dios a la diestra del Padre. La entrada triunfal en Jerusalén es evidentemente un símbolo mesiánico. Si estabas al principio que hemos leído Zacarías 9, versículo 9, justamente habla de eso, ¿verdad? Entonces, se aplica ahí a Jesús ese símbolo mesiánico. Lo que quiere hacer Marcos es mostrarnos cómo aquella palabra del Antiguo Testamento, aquella ley, aquella Torá, aquellos textos dados a los profetas se aplican en la persona de Jesús. Cuando Marcos quiere que sus lectores lean y entiendan, quiere que comprendan que en Él se cumple, en Jesús se cumplen todas estas cosas. A partir de este momento, ya Jesús, aquellos comentarios que hacían a sus discípulos o que hacía la gente de he hecho este milagro para ti o te he enseñado esta cosa, no lo digas a ningún sitio, ya se acabó. Se acabó el sigilo, se acabó el secretismo. Jesús quería darse a conocer tal y como era. Y Jesús no toma entonces ya ninguna precaución al entrar en Jerusalén. Porque ya ha avisado, si os acordáis, en los últimos predicaciones antes de terminar en el capítulo 9 y 10, ya Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que iba a padecer. Así que ya no se iba a esconder y sabía que todo el sistema y todo lo que estaba a su alrededor, y especialmente los líderes religiosos y también las autoridades romanas, estaban mirándolo con sospecha. Pero Jesús ya no se iba a ocultar más. Jesús se iba a mostrar tal y como era y quién era para ya llegar al momento final. Jesús entra sin ningún temor al poder y a la malicia de las autoridades corruptas que quieren acabar con él, que quieren quitárselo de en medio. La alegría de las multitudes cuando manifiestan su gozo por Jesús entrando en Jerusalén es un adelanto del beneficio que recibiríamos después al ver a Jesús crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitado. Así que todo aquel gozo, todo aquel jolgorio, toda aquella alegría, llámalo como quieras, todo aquel festejo de celebrar al Señor, ahora se ve solamente como un adelanto de lo que después vendría. Jesús está con sus discípulos, ha decidido ya ir a Jerusalén, es la última semana de su vida, pero también es la semana importante para el pueblo de Israel porque es la semana de la Pascua.
Entonces él decide ir a Jerusalén, va desde Betania y desde Betfagé, que eran ciudades cercanas a Jerusalén, y dice que estaban cerca del Monte de los Olivos. Más o menos, para que nos ubiquemos, la distancia sería como 1 kilómetro de distancia aproximadamente, tal vez un poco menos. Así que Jesús fue con sus discípulos hasta allí, hasta Jerusalén, y evidentemente cuando Jesús hace esa acción de entrar, basado en ese versículo de Zacarías 9:9, el hecho es que él entró y no entró de cualquier manera. Tenía que entrar montado en un burro, en un asno, en el sentido de que tendría que ser además un asno que nunca hubiera sido usado para nada en concreto, y específicamente mejor, que no hubiera sido usado para nada profano, sino que conforme a la antigüedad, conforme a lo que decía la ley, todo lo que se usaba para el servicio en la adoración, en el ceremonial de adoración a Dios, tenía que ser algo que fuera nunca usado para otra cosa que no fuera para lo ceremonial. Así que hasta en esto Jesús quiere mostrar que Él hace cumplir la ley. Y Él también, haciendo ver a la humanidad y haciendo ver a toda aquella gente y a nosotros también quién es Él y cómo es Él, hasta en esto nos muestra cómo es Él para estas cosas. Él va montado en un burrito, en un asno, en un borriquillo, llámalo como quiera, que nunca había sido montado. Marcos dice en el versículo 3 que el Señor es Jesús. A ese Señor al que se refiere el texto es Jesús. Y la promesa de devolver el burrito a sus dueños sería inmediatamente después de ser usado para lo que iba a ser usado. Así que el burrito fue devuelto después, pero en ese momento cumplió la función que tenía que cumplir. El maestro lo usó. Jesús entró en Jerusalén para cumplir aquella profecía. Generalmente los discípulos llamaban a Jesús maestro, no le llamaban Señor. Cuando trataban con Él, si miran los textos, generalmente siempre le hablaban como maestro. Nunca le decían Señor. Cuando empiezan a llamarle Señor es cuando Jesús ya asciende a los cielos y cuando le reconocen como el Salvador de su vida. Es a partir de ahí que empiezan a llamar así. Pero Marcos a veces se da la licencia de mencionar el Señor en el texto. ¿Por qué? Porque Él ya ha visto la resurrección. Él ya ha visto el padecimiento, ha visto la resurrección, y cuando cuenta estas cosas, Él ya viendo lo que ha sucedido en torno a la vida de Jesús. Habla de que el borriquito está en la calle, manda a sus discípulos a buscarlo, aquellos discípulos van y lo cogen. Aquí hay algo interesante que tiene que ver también con un texto en Génesis 49, donde dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Fíjate, es una porción que habla de la bendición de Israel, de Jacob a sus hijos. La próxima semana vamos a estar leyendo esto en nuestra lectura de la Biblia. Es la bendición de Jacob a sus hijos. Y habla de la bendición y habla también de todo lo bueno que va a suceder y cómo se iba a manifestar alguien en esa manera. Qué interesante, hasta Jacob habló de Jesús sin saber que estaba hablando de Él. Todos los textos, todas las promesas se cumplen en Jesús y hablan acerca de este Mesías que viene. La gente, cuando vio que Jesús iba a entrar en Jerusalén y ya pensaban que lo iban a aclamar como rey, entonces toman los mantos, los discípulos los ponen sobre aquel pollino que era como la silla de montar, y entonces Jesús se sienta allí y va en dirección a Jerusalén. La acción de echar los mantos por el camino habla de que era recibido como eran recibidos los generales cuando venían de las batallas, que eran recibidos con palmeras, con gritos, con júbilo. Eran recibidos también como triunfantes cuando venían victoriosos porque habían derrotado al enemigo. Toda aquella acción estaba allí. Se usaban no solamente las plantas, sino también se usaban aromas, se usaban cosas que pudieran perfumar, porque había que festejar que alguien importante estaba viniendo trayendo una victoria. Lo que el pueblo estaba anunciando era la victoria del Señor, incluso hasta antes de que sucediera. Incluso hasta antes de que Jesús fuera crucificado y venciera la muerte y fuera resucitado, el pueblo estaba clamando la victoria del Señor, incluso antes de que ocurriera. Así que allí estaba
Jesús entrando en Jerusalén, la gente saludándole, la gente recibiéndole, gritando, Hosana. Y hemos dicho alguna vez ya que Hosana significa salva ahora. La expresión bendito el que viene en el nombre del Señor acompaña a ese Hosana. Pero la expresión de salva ahora manifestaba o anunciaba que la salvación del Señor iba a ser efectiva en no muchos días por medio del sacrificio del Señor. Es un grito de ayuda también que se usa en el Antiguo Testamento, en los libros de Samuel o los libros de Reyes, como una salutación o algo dirigido a Dios mismo o a un rey. Así que esta aclamación que se emplea como un saludo de bienvenida de los peregrinos que llegaban a Jerusalén para celebrar la Pascua, ahora se le aplica a Jesús. Y no implica esta expresión necesariamente un reconocimiento mesiánico de Jesús por parte de la gente. Todavía no estaban viendo a Jesús como el Mesías. Le estaban dando otra atribución o le estaban dando otro papel. Recordad que a los discípulos ya les había dicho Jesús cuál sería su papel. No el de ese líder político que la gente esperaba, sino del de salvar y reconciliar al hombre con Dios. Jesús había sido claro con ellos. Pero el grito también hace referencia no solamente a la persona, sino a lo que establece la persona. Y lo que establece Jesús con su vida es un reino. Establece el reino de los cielos, establece el poder obedecer a Dios y tener comunión con Dios. Esta salutación que se hace a Jesús cuando entra en Jerusalén es algo basado en el Salmo 148.1, donde podemos ver donde dice, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas. Era el grito, era lo que estaba expresando la gente cuando decían, Hosana. Que el Señor nos salve desde los cielos. Ahora bien, en los labios de los discípulos, esta expresión podía tener otro carácter. La gente gritaría diciendo Hosana porque era lo típico o porque algo había ahí en el ambiente que se podía respirar, que veías que era diferente. Pero los discípulos sí que ya estaban viendo algo específico en la vida del Maestro. Ellos conocían a Jesús y sabían que esta salutación tenía que ver con cosas que Jesús les había dicho. Aunque no tenían pleno conocimiento todavía de todo lo que significaba y todo lo que había de acontecer, ellos sabían que Jesús les había dicho que algo iba a pasar. Así que Jesús entró en Jerusalén, igual que David o que Salomón hubieran entrado en aquella ciudad, en la capital, con ramas, con pompas, puestas de largo en el camino, como aquel rey triunfante que era David o Salomón. Jesús entra en esta manera en Jerusalén y la gente estaba acostumbrada a las ovaciones de las multitudes para estas ocasiones en las que eran recibidos y eran vitoreados, pero estas no fueron ordenadas por nadie en concreto, sino que la gente libremente se iba sumando e iban dando la bienvenida a Jesús como el Mesías. Le reconocieron como el Mesías, pero siempre pensando en la parte política y nunca pensando en la reconciliación con Dios para perdón de pecados. Bendito el que viene en nombre de nuestro padre David. Es una expresión singular y habitualmente se habla del reino de Dios dejándose el título de padre solamente para cuando se habla de alguno de los patriarcas, como Abraham. Pero así estaban actuando con Jesús. Entonaron expresiones de alabanzas tomadas de los salmos, alabaron a Jesús como el Señor, como el que venía, le reconocieron como tal, pero esperaban un líder político, un nacionalista o a un reformador social, en este caso violento o pacífico, da igual, como sucede en muchos de nuestros días, como sucede en nuestro tiempo también. Al primero que aparece con una verborrea un poco especial, enseguida le damos el título y le damos los aplausos y le damos la aclamación y le damos todo el privilegio. Así sucede en nuestros días, pero Jesús no es así. Jesús no esperaba que la gente le aclamara como un político o como alguien que venía a cambiar o como el rey que ellos esperaban con violencia. Jesús venía a traer un reino de paz. Jesús venía a cambiar los corazones. Jesús venía a traer comunión con los hombres de parte de Dios. Y no sería esto lo que ellos exactamente esperaban. Y Jesús vio que ellos malentendían todo lo que ellos esperaban. Sin embargo, a pesar de todo eso, en ese día Jesús entró triunfalmente en la capital, que en unos días
se convertiría en un lugar de lágrimas. Primero viendo a Jesús lamentándose por Jerusalén, porque había visto en ella toda la maldad. Incluso cuando llegó Jesús allí y cuando entró en aquel lugar, en aquella ciudad, lo primero que hizo fue ir ¿a dónde? Al templo. Y vio todo lo que estaba ocurriendo en el templo, pero no hizo nada ese día. La próxima semana veremos qué fue lo que hizo después. En ese día, cuando vio todo lo que estaba sucediendo y viendo que se había hecho ya tarde, cogió a sus discípulos y les dijo: vayámonos a descansar, mañana será otro día, mañana vendremos nuevamente y haremos lo que tengamos que hacer. Jesús vio todo lo que estaba aconteciendo en el templo, cómo se comerciaba allí, cómo se vendían y se compraban las cosas y cómo se usaba el templo para todo, menos para la adoración a Dios. Entonces decidió retirarse a Betania nuevamente y allí descansar. Y tal vez todavía no hacer nada para tener todo en el tiempo que tenía que tener. El texto nos enseña que Jesús entró triunfalmente y que con ello mostraba que se aplicaba a sí mismo todos aquellos pasajes en la Escritura que hablaban acerca de él y de ese momento y que lo señalaban como el Mesías. El Mesías, el Salvador, el ungido, que es lo que significa. Mesías es la misma palabra que Christos, una en hebreo, la otra en griego. Traducido al castellano es el ungido, el elegido, el que Dios envió para hacer el sacrificio de entregarse por cada uno de nosotros. Él es, y nada más que Él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto ahora con nosotros en nuestros días? ¿Cómo podemos aplicar esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a nosotros? Pues lo primero de todo es: reconozcamos al enviado de Dios para salvarnos del pecado y de la condenación. Jesús cambió los aplausos y los gritos de júbilo de la alfombra roja, por una cruz donde derramó sangre roja e inocente. Es por esa sangre que hoy nosotros somos perdonados y reconciliados. Es por esa sangre que hoy podemos decir que en Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Jesús no espera de nosotros una anterior. Jesús no espera de nosotros una alfombra roja de nuestra parte. Lo que Jesús espera es nuestra humillación y nuestro arrepentimiento. A veces hacemos fiesta por Jesús. A veces hacemos celebración por Jesús. ¿Y saben qué? Eso está muy bien. Pero si solo celebramos y hacemos fiesta y nos unimos a los gritos de la gente, pero realmente no vivimos en comunión e intimidad con Dios, de nada nos sirve. Si no tenemos esa humillación y ese arrepentimiento delante de Él, si no vivimos en obediencia delante del Señor, entonces de nada nos sirve. Y hoy el Señor está esperando que nosotros podamos actuar así con Él. Jesús, cuando entró en Jerusalén, estaba esperando que la gente reconociera su pecado. Jesús, cuando entró en Jerusalén, estaban esperando que la gente aquella reconociera que Él era el Salvador. En este momento podemos ver a la gente aquí gritando y celebrando al Señor y diciendo: sana, salva ahora, sálvanos. ¿De qué querían ser salvados? ¿De la opresión de Roma? Salva, salva, salva. A veces me quiero imaginar, ya saben que mi imaginación siempre va más allá. A veces me imagino a la gente poniendo sus mantos, cortando las ramas y poniéndose allí para que Jesús entrara en aquel pollino en Jerusalén. Y a veces me imagino que aquella misma gente que cortaba las ramas o que ponía sus mantos para que Jesús pasara, era la misma que estaba en el patio de Pilato pidiendo que le crucificaran. Porque tal vez no vieron en Jesús a ese Salvador que esperaban. Tal vez estaban esperando que Él reaccionara y se quitara aquellos soldados romanos que le habían castigado o que le tenían atado, y que de repente hubiera una sublevación y que salieran como en las películas, ¿no? Yo la imaginación, de verdad que de repente hace un gesto Jesús y empiezan a salir de los techos y de tapar los arqueros, los lanceros empiezan a salir ahí y tal, o viene, bueno, los niños ya se marcharon, ¿no? O sale Iron Man y sale ahí, se pone ahí, aprieta el botón y se viste ahí todo, empieza ahí a darle ahí latigazos ahí con las manos a todo el mundo. Tal vez estaban esperando eso.
Y tal vez le estaban corriendo para que reaccionara. A ver si reacciona y se quita ya y se pone el traje de luchador y ya nos liberta de este. Tal vez estaban pensando que algo así iba a suceder. Hoy nos enfrentamos al dilema de como aquellos discípulos que veían a Jesús como el maestro. Hoy nosotros también nos enfrentamos al dilema de ver a Jesús como un maestro o verle como el Señor de nuestras vidas. Sus discípulos fueron impactados por sus palabras. Sus discípulos fueron impactados por sus milagros, por sus obras. Fueron impactados por todo lo que el Maestro les enseñó. Y ese Maestro llegó a convertirse en el Señor de sus vidas. Jesús quiere que nosotros, quiere que reconozcamos que Él es el Mesías. Él quiere ser nuestro Señor y Salvador. Jesús quiere pasar de ser solo un maestro, alguien del que aprendemos, alguien del que recibimos cosas, alguien del que nos asombramos por lo que enseña. Jesús quiere pasar a ser el Salvador, el Señor. Jesús quiere ser el todo en nuestras vidas, quiere ocupar el primer lugar, quiere sentarse en el trono de nuestro corazón, quiere que le reconozcamos como el ungido, como el que envió el Señor para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Este es el motivo por el cual hoy nosotros también en ese dilema podemos decir, sí, Jesús, te reconozco a ti. Si le hemos reconocido como Señor, entonces tenemos que aclamarle. Y es la iglesia la que tiene que aclamar al Señor, al que vive por siempre. Somos nosotros los que le vamos a dar el sentido a ese hosana, a ese salva ahora, salva en este tiempo. Como iglesia, por favor, Alex, como iglesia debemos levantar una aclamación y aplauso constante. ¿Por medio de qué? Pues por medio de la obediencia, de la alabanza y del anuncio de su salvación. No se trata solamente de aplausos, no se trata solamente de voces. Se trata de un día a día en el que yo estoy mostrando en mi vida que Jesús me ama y que yo lo amo. Estoy mostrando por medio de mi obediencia, de mi adoración, de lo que anuncia a los que están a mi alrededor, que Él merece ser aclamado. Seguimos diciendo como iglesia, hosana. Seguimos diciendo, salva hoy, Señor. Salva nuestro tiempo en el que tanto se necesita de tu misericordia, en el que tantos corazones están destruidos, en el que tantas familias, matrimonios y situaciones se están dando en la que tú no estás, Señor, y donde se está rompiendo todo. Necesitamos que Cristo salve en nuestro medio. Y lo que la iglesia debe hacer es aclamarle, sí, pero por medio de la obediencia, de la intimidad con Él, por medio de la cercanía, por medio de la alabanza. Señor, te alabaré todos los días de mi vida, aunque se me caiga una piedra encima del pie. Señor, anunciaré quién eres y lo que has hecho por la humanidad, lo que has hecho por mí, y anunciaré tu nombre para que otros puedan conocerte y creer quién eres. Es cierto que las alabanzas y el reconocimiento de la iglesia al Rey de Reyes es una alabanza incómoda para aquellos que se oponen a Él. Muchos no querrán que nosotros adoremos al Señor. Muchos no querrán que nosotros vivamos en obediencia. Muchos no querrán que nosotros aclamemos y digamos quién es Él. Eso es una realidad hoy. Toda verdad proclamada desde la fe en el Señor tratará de ser silenciada siempre. Y esto es una realidad hoy. Hoy que usamos los medios las redes sociales para anunciar su nombre, que usamos los medios de comunicación para proclamar quién es Jesús. Hoy se silencian a muchos. Hay canales de YouTube o canales de Facebook o de Instagram de pastores que predican, o de hombres y mujeres que predican a Cristo, que son cerrados porque no interesan el mensaje que da, porque la sociedad no quiere escuchar el mensaje que la iglesia da. Pero es tan cierto como que Jesús ya nos advirtió de que eso ocurriría. Ni a Él mismo lo escucharon, ¿por qué no nos iban a escuchar a nosotros? Pero por esa razón tenemos que callar. No podemos callar. Anunciemos, proclamemos que nuestro mensaje es incómodo. No les estamos incomodando nosotros, es Dios quien les está incomodando, porque Dios quiere que salgan de su manera de vivir a una nueva manera de vivir. Como fuimos sacados nosotros, nos sacó de aquella manera de vivir a una nueva manera de vivir. Entonces, proclamemos, anunciemos. Frente a las propuestas que nos hacen desde todos los ámbitos sociales para cambiar la sociedad,
frente a las propuestas económicas que nos hacen desde todos los ámbitos económicos para cambiar la sociedad, sabemos que la esperanza para el mundo hoy es Jesús y solo Jesús. Lo sabemos como iglesia. Lo hemos conocido por su palabra, lo hemos experimentado. Necesitamos ver a Jesús como el único que puede traer esperanza en medio de la desesperanza. Hombres y mujeres transformados por Jesús harán una sociedad donde vivir mejor. Así ha sido y así será, siempre. Jesús entró en Jerusalén y la ciudad, con todo su simbolismo, le rechazó. Jerusalén no era una ciudad cualquiera. Jerusalén era la ciudad donde David había establecido el reino, la capital del reino. Jerusalén tenía mucho protagonismo. Jerusalén se habla mucho de ella en las Escrituras. Y toda aquella ciudad, con todo su simbolismo, rechazó a Jesús. Por eso lo crucificaron. En realidad, aquella ciudad era la expresión de toda la humanidad en todos los tiempos, con todas las personas, incluidos nosotros. Todos le rechazaron y por eso están separados de Dios. Muchos le creyeron, otros no. Algunos le siguieron, otros decidieron no hacerlo. Y estoy seguro de que, igual que algunos le siguieron y otros no, en nuestro tiempo también muchos han decidido seguirle y otros no. Estoy seguro de que en esta ciudad donde nosotros vivimos y donde tenemos nuestro punto de testimonio, en Sabadell y también en el Vallés, muchos oirán y verán a Jesús triunfalmente entrando en sus vidas y le seguirán. Y le seguirán. Un burro, un asno, llevó sobre sus lomos a Jesús. Qué interesante. Me imagino al burro durante todos los días de su vida presumiendo delante de los demás burros que él fue el burro que cargó a Jesús. ¿Te lo imaginas tú? Pues yo sí que me lo imagino. Y los burritos pequeñitos vendrían a buscarle y dirían: oye, ¿eres tú el que cargó a Jesús? Y sí, sí, yo soy. ¿No te lo imaginas así? Yo sí. Me encanta echar la imaginación a las cosas. No fue un noble corcel, como aspiraba el asno en la película de Shrek. Fue un burro. Y con todos mis respetos a ti y con todos mis respetos a los burros, no te conformes con cargar solamente a Jesús. Déjale entrar en tu corazón. Déjale ser parte de tu vida. Deja que Él intervenga dentro de ti. No hace falta que coloquen la alfombra roja para recibirle. Porque allí donde hay desorden, Jesús viene y ordena. Y la alfombra roja ya la coloca Él. Porque con su sola presencia ya hace que el lugar sea un lugar digno. Si eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo vive en ti, Él ha considerado que tu vida es digna para habitar en ella. Así lo ha titulado el Señor, y esto es maravilloso. ¿Quieres decorar tu vida antes de recibir a Jesús? No lo vas a poder hacer. Da igual que se engalanen las calles, da igual que se pongan los mantos en el suelo, da igual que se pongan ramas de palmera. Nuestras vidas pueden estar tan sucias por dentro y no reflejarlo por fuera, pero necesitamos ser limpiados por dentro para que por fuera también se pueda ver la mano del Señor obrando. Un reino se manifestará. Es el reino de Dios. Y no queda mucho para ello. No queda mucho para que eso se manifieste. Allí llegaremos y no llegaremos cargando a Jesús, sino al contrario. Iremos con Él de la mano para ver al Padre y verle por la eternidad.
Allí nos está esperando Jesús. Allí vamos a estar. Allí sí que hay gozo. Yo no sé si una alfombra roja, pero lo que es cierto es que el Apocalipsis dice que habrá un mar de cristal y calles de oro, y que ninguno de nosotros tuvo que ponerlas, que ya se encarga Él de hacerlo. Somos la iglesia, tenemos la esperanza. Somos la iglesia, veremos al Señor cara a cara. Anunciaremos, haremos fiesta, celebraremos y declararemos Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pablo, ¿puedes venir para tocar una canción? Voy a pedirte que te pongas en pie donde estás. Y que tú hoy decidas con tu vida aclamar al Señor porque le has visto y le has recibido. Y porque dices, Jesús, has entrado en mi vida, entonces puedo aclamar Hosana. Pero también te invito a que pienses en la gente que necesita conocer la salvación de Dios en este tiempo también. Y que va a conocerlo a través de ti y de mí, a través de la iglesia. No lo van a conocer por el mundo, lo van a conocer por lo que tú y yo les contemos acerca de Jesús, de lo que Él ha hecho por la humanidad y en nosotros también. Es el tiempo de que reconozcamos plenamente a Jesús. Jesús anhela tener todo tu reconocimiento. ¿Has reconocido que Jesús es quien entra triunfante no solamente en una ciudad, sino en tu vida? Entonces, proclámale, adórale. No espero que el mundo lo haga, pero sí que espero que la iglesia lo haga. Si hoy estás aquí y aún no le has dicho a Jesús, Jesús, entra triunfalmente en mi vida. Yo quiero ser hoy un lugar digno donde tú habitas. Ahí donde estás, dile, Jesús, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Quiero que seas el Señor de mi vida completamente. Quiero confesar que soy pecador, que te he fallado, que no soy digno de ti. Pero tú, Señor, con tu sola presencia, con que solo toques a la puerta y que llames a quien yo soy, tú habitarás ahí. Jesús, entra en mi vida.